Bueno, muy buenas noches para todos. Este es el segundo episodio que tenemos nosotros acá en Ingeniosos Web y le doy la cordial bienvenida al ingeniero Mauricio Ruiz. ¿Cómo ha estado, ingeniero? ¿Qué ha pasado estas últimas semanas? Ingeniero Oscar, nuevamente, pláceme saludarlo. Y pues nada, pues aquí juiciosos, trabajando como siempre. Y aquí pues para comentarle un poco sobre nuestras experiencias personales. Bueno, excelente, me alegra mucho. Bueno, para todos nuestros seguidores y para los que vienen, el día de hoy vamos a tener un tema súper interesante y el tema que vamos a tener hoy son los mitos de los desarrolladores de software, ¿sí? Nosotros hemos trabajado, en mi caso, por más de 15 años en tecnología y no sé el ingeniero hace cuánto está trabajando en tecnología. Cuéntenos, por favor, Sí, yo creo que casi desde que nací. desde Pero que bueno, no, yo nació. desde muy joven desarrollando. Yo desarrollé desde QBasic, imagínense. Pues obviamente los primeros pinitos fueron el logo, ya después algo un poco más profesional en QBasic. Y ya después fuimos evolucionando a otros lenguajes, ¿cierto? Ya empezamos con Fox Pro, Visual Basic, y de ahí para allá pues un sinnúmero de lenguajes hasta que pues lo que trabajamos hoy en día. ¿Qué Pero le bien, podemos poner sí, ahí? sí, sí, la ¿20 trayectoria años? es grande, ¿25? ¿Cuántos años? más o menos, sí, y combinado obviamente con docencia, entonces me ha permitido pues tener las dos miradas, ¿cierto? La mirada profesional y la mirada docente. Ok, Entonces, eso es una muy buena opción que se tiene para tener ambas perspectivas claras. claro, y para tener un aprendizaje, ¿no? Y me imagino que Correcto. usted ha tenido que escuchar muchos mitos acerca de los desarrolladores. Ah, no, eso sí, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo están ahí presentes y siempre se escuchan, ¿no? O sea, es como un secreto a voces que para muchos, pues, es lo que se suele indicar, ¿no? O sea, y hay muchos dichos también en este ámbito de la tecnología. Listo, listo. Entonces vamos a entrar en materia, ingeniero, si le parece, De con una. nuestra primera pregunta. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cualquiera puede ser desarrollador de software? ¿Qué nos dice Inge? Bueno, aquí yo creo que es bueno distinguir dos cosas, porque a veces esa mala interpretación es lo que hace que se genere el mito, porque es que una cosa es desarrollo y otra cosa es programar, ¿sí? O sea, una cosa es desarrollar en esencia y otra cosa es programar. Programar cualquiera lo puede hacer, cualquiera está en capacidad de hacer un programa, ¿sí? O programar algo. Recordemos que programar en el sentido normal, pues es organizar una lista de tareas que ejecuten algo, ¿no? O sea, que, por ejemplo, yo voy a programar una fiesta, entonces voy a determinar, hacer la lista de invitados, hacer las llamadas, Yo soy sí, experto en eso, preparar el hermano, lugar. programando fiestas. Claro, todos podemos programar. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando ya nos orientamos hacia lo que es desarrollo, es diferente, porque es que aquí ya lo estamos haciendo desde un ámbito profesional. Entonces, cuando hablamos de programar, en el contexto, digamos, ya más empresarial y todo, muchas personas programan. Por ejemplo, tenemos el caso de contadores que son muy buenos desarrollando macros en Excel y programan bien, o sea, es decir, aprenden a trabajar bastante bien las Pero funciones, entonces acá desarrollan obtienen o el desarrollo. programan. ¿Perdón? Desarrollan o programan. No, ahí están es programando. ¿Por Ok. qué? Porque aquí solamente ellos se enfocan en un objetivo en específico, que es poder consolidar una lista de datos, emitir unos resultados y fin de la historia. Pero aquí no se está haciendo un proceso, digamos, de las etapas del ciclo de vida que tendríamos en un aspecto de desarrollo. O sea, aquí no hay una fase de análisis, de pronto no se establecen unos mockups, no se establecen unos procesos a nivel de desarrollo estandarizados, no se establece, por ejemplo, unas metodologías ágiles de desarrollo, ¿cierto? No se ciñe, por ejemplo, una arquitectura, que eso es, digamos, lo más importante, digamos, en el desarrollo. No se establecen pruebas y no se establecen, pues, digamos, unos protocolos para un tema de paso producción. Entonces, nótese que el contador en su, pues, digamos, su forma de operar, pues simplemente, ¿qué hace? Pues busca algún tutorial, empieza a practicar la macro. Es más, crear una macro es de lo más sencillo porque yo puedo poner a grabar la macro, hago lo que quiero que haga la macro, detengo, veo el código y pues podría intentar modificar algunas cosas de la macro y ya, programo un botón y hago que la macro haga su magia.
Pero hasta ahí eso no es un desarrollo de software en ciencia pura, por así decirlo. O sea, en términos puristas, eso no es un desarrollo de software porque no ha ceñido, pues digamos, todos los elementos que deberían pues tenerse en cuenta. Entonces, si yo coloco pues obviamente un contador a hacer un programa mucho más complejo, ¿cierto? Por ejemplo, un sistema médico, un sistema, por ejemplo, de recaudo, digamos, en instituciones educativas, o bueno, de cualquier otro contexto, va a ser mucho más difícil. En principio, porque de pronto, si él se ciñe solamente a un Excel, va a estar limitado, por ejemplo, en el concepto de lo que es bases de datos, ¿cierto? Entonces ya tiene una limitante y obviamente queda ceñido a una única herramienta, que en este caso sería, por ejemplo, Excel. En el desarrollo de software se tiene un bagaje muchísimo más amplio, entonces ya se puede, digamos, definir según la arquitectura, se pueden definir cómo se va a estructurar, por ejemplo, un front, un backend, cómo se va a definir el tema de la base de datos, si se va a trabajar con microservicios, es decir, hay un sinnúmero de elementos que se tienen que tener en cuenta que una persona que está programando pues no lo puede hacer. Ahora, por ejemplo, venía yo al caso de cuando joven, cuando programamos juegos. Programar un juego simplemente era una consecución de pasos, ¿sí? Simplemente era seguir algunos pasos básicos y pues yo programaba, pero en esencia no estaba haciendo un desarrollo profesional. Entonces, de pronto, el mito aquí en este caso de que cualquiera puede ser desarrollador, digamos, planteémoslo así, está mal planteado el concepto de ser desarrollador. Cualquiera puede ser programador, pero no cualquiera es desarrollador. Así de simple. Excelente, excelente. Eso fue una muy buena explicación porque normalmente confundimos en el mercado, ¿cierto? La palabra Ujú. desarrollador versus programador. Y yo creo que podemos tener en otro podcast, en otra sesión que tengamos, unas definiciones importantes y hasta unos ejemplos poderlos traer para que nuestro público aprenda qué es lo que queremos realmente, ¿cierto? Y siga teniendo Ujú. contenido de valor. Entonces me parece que fue súper acertado, digamos, Pues esto si que nos quiere, por enseñó. ejemplo, le doy un ejemplo todavía mucho más claro. A veces, por ejemplo, nosotros en el ámbito de desarrollo nos dicen, necesitamos expertos en .NET. Así de simple, experto en .NET. Pero es que el experto en .NET tendría que saber desarrollo de aplicaciones standalone, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones móviles. Tiene que o manejar el concepto de ASP.NET, por ejemplo, para un front. Debe conocer el tema de Web API, debe conocer .NET Core para crear servicios. Sí, entonces, digamos que el ámbito de .NET Core, o sea, del ámbito de .NET es muy amplio, ¿sí? Eso es como cuando el que le dicen, oiga, ¿usted maneja Office? Sí. Ah, pero es que la persona que maneja Office a duras penas hará Word, Excel, PowerPoint, pero no sabe, por ejemplo, manejar un Exchange, no sabe manejar un project, no sabe manejar un sinnúmero de herramientas que van implícitas dentro del Office. Entonces, por eso a veces Claro, las propuestas de trabajo están un poco equivocadas porque cuando ponen esos perfiles, pues dicen, oiga, si me están diciendo que maneja .NET, tendría que abarcar toda la gama de herramientas y opciones que tiene la línea .NET. Entonces, ahí por eso es importante que se tenga en cuenta eso. A veces es más mal apropiado, digamos, la terminología y eso hace que muchas ofertas pues estén mal planteadas. eso también es por desconocimiento, porque Correcto. Mm. podríamos tocar este tema próximamente donde cómo es la selección de los desarrolladores y Mm. normalmente uno se encuentra unos elementos interesantes en el mercado donde definitivamente pues no está bien perfilado, etcétera, pero eso lo vemos después. Bueno, me parece que comenzamos muy bien con esta definición como tal. Vamos a continuar con esta gran pregunta porque los que no han estado, digamos, a nivel tecnológico con ese rol de desarrollador, siempre como que lanzan esas preguntas. Está uno de pronto en una rumba, es cierto, está tomando unos tragos, está en una reunión y pues la pregunta normal es, ¿usted qué hace? No, yo soy desarrollador. Uy, no, eso es muy difícil. ¿Qué es lo más difícil, ingeniero, de ser desarrollador de software? Bueno, pues hay muchas cosas que lo hacen difícil, pero digamos, en esencia, a veces es pensar en que uno ya conoce todo, ¿no? En desarrollo de software. Ya aprendí una única herramienta, aprendí una única metodología y ya con eso, pues puedo vivir de por vida con eso, ¿no? Esta dificultad que tiene esa carrera es que es de las más cambiantes en el mercado. Digamos, no es lo mismo alguien que aprende matemáticas, que toda la vida la matemática, pues es poco probable que cambie. Entonces, su metodología pues digamos, no va a cambiar pues drásticamente con el tiempo. En el caso del desarrollo de software, lo que estudiamos hoy
ya más o menos en un mes, 2 meses está desactualizado. Entonces, digamos que eso lo hace bastante difícil, en el sentido de que la persona tiene que estar dispuesta a seguir preparándose, tiene que seguir pues actualizándose, tiene que estar en una vigilancia tecnológica bastante amplia, no se puede quedar solamente centrado en un único campo de acción. La ventaja, por ejemplo, en el desarrollo de software es que es un campo muy abierto. Uno puede trabajar en muchas líneas. De pronto hay personas que les gusta la parte web, la parte móvil y pueden incursionar en muchos elementos. Por ejemplo, hay personas que son front, backend y algunas, por ejemplo, que somos full stack. Entonces, que podemos incursionar en muchos ámbitos del desarrollo. Pero ¿eso qué implica? Un sacrificio, sí, implica, es difícil. Hay que sacrificar tiempo familiar, tiempo de hobby para poder seguir estudiando. Hay que practicar bastante también, porque pues obviamente no podemos quedarnos solo con que ya aprendí a hacer el botón, aprendí a hacer 2 o 3 elementos, sino que hay que seguir indagando cosas para refactorizar el código que se está generando. Entonces, eso es lo que lo hace, digamos, un poco complejo. Digamos que el mito en este caso, lo que pudiéramos decir es que no es para todo el mundo, no todo el mundo tiene como la conciencia de decir, oiga, el desarrollo a mí me gusta, porque para uno estar acá desarrollando, a veces trabajando fines de semana, es porque uno tiene una vocación para ello, uno tiene un gusto por el desarrollo. Entonces no es para todo el mundo, no es que, es que yo lo hago solamente porque, para que me paguen. No, sino que tiene que gustarle, porque estar sentado 8, 10 horas, 15 horas, a veces mucho tiempo más, y si no es algo que le guste, pues no, no tiene esencia. Entonces, en ese Ok, sentido radicaría el mito de la dificultad. bueno, pero acá también se puede ver como una oportunidad, pienso yo, ¿sí? Viéndolo desde las dos caras, porque al ser tan difícil poder, digamos, aprender tantas tecnologías, también se vuelven en expertos, ¿cierto? En Ujú. multilenguajes de programación, en esas tecnologías que usted está nombrando, y prácticamente que se vuelven elementos claves en las organizaciones, en proyectos importantes a nivel de Estado, a nivel de empresa privada, eh, donde se podría pensar que sí son figuras indispensables, porque si salen de cierto proyecto, pues ahí está el conocimiento, conocen la arquitectura, conocen las fases, etcétera, y es un poco complejo, no sé cómo lo ve usted, Inge. Sí, pues digamos que nosotros siempre hemos pensado que esta carrera es muy competitiva, ¿cierto? O sea, digamos que en el mercado cada día pues, se gradúan muchísimos más desarrolladores. No hablemos solamente de ingenieros de sistemas, ingenieros de software, es decir, sino hablemos de índole general en desarrollo. Entonces el mercado es muy competitivo, muy abierto. Sin embargo, hay que pues empezar a ser un poquito más selectivo, ¿no? O sea, en la medida que uno va ganando más experiencia, pues uno mismo también puede empezar a ser más selectivo con el tipo de desarrollo que ejerce, el tipo de ofertas que acepta, el tipo de trabajo que uno mismo desarrolla. Entonces, digamos que la invitación de pronto, por ejemplo, a los recién graduados es, el mercado está ahí disponible, pero hay que empezar a ganar experiencia. A veces uno quisiera ya tener un cargo de desarrollador senior, ser arquitecto, etcétera, pero a veces hay que empezar un poquito más de abajo para adquirir esa experiencia que le permita llegar a esos niveles. Entonces, sí es importante tener en cuenta eso, ¿no? Porque como usted le decía, Claro, es una oportunidad para muchas personas, no es para todo el mundo, por eso es que usted observa los primeros semestres, esos salones son llenos, pero cuando usted ve realmente cuántas personas se gradúan al final, muy poquitas, solamente las que han así logrado es, sobrevivir pues a este digamos, mecanismo que se tiene, ¿cierto? Digamos, de la selección natural, porque esto el desarrollador, la vocación lo va guiando hasta que finalmente se logra. Entonces, esa es como la listo, invitación para aquellos graduados que pues el mercado está abierto, o sea, no es tan cierto que haya, digamos, déficit de vacantes. No, el mercado está ok, abierto para todos. perfecto, listo. Bueno, la siguiente pregunta también es algo que, que normalmente uno con sus compañeros uno dice es que hay varios mitos, ¿no? Uno dice el desarrollador es un geek, ¿cierto? Es una persona tiene sus algoritmos para todo, para su vida personal, para su vida privada, para su vida profesional. Y normalmente lo que nos preguntamos es cómo es la vida de un desarrollador, qué hace en el día a día, cuál es su comportamiento. Entonces, cuéntenos, Inge, si su vida, digamos, ha cambiado,
de acuerdo a la experiencia que usted ha ganado, o si realmente sí hay un estándar, porque pues usted conoce mucha gente a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica, que ha trabajado con usted en proyectos, si hay similitudes en ese día a día o cómo es, cuéntenos, por favor. Bueno, yo le cuento, por mi experiencia en todas las organizaciones que he estado, pues no siempre el trabajo es exactamente igual. O sea, no se rinde igual en algunos días, no se rinde igual en algún tipo de actividad en específica. Digamos, ¿a qué me refiero a eso? Hay días en que uno es muy productivo, porque pues uno, digamos, de pronto no hay reuniones, de pronto, digamos, en ese día no hay dailies, en ese día de pronto no hay ciertas reuniones innecesarias, por así decirlo. Entonces, ese día rinde bastante. O sea, se puede uno tener una total concentración para enfocarse en esos desarrollos. Hay días que son un poquito más ajetreados, por así decirlo, donde hay reuniones, surgen, digamos, temas de soporte, última hora, ¿sí? Surgen algunos cambios que tienen que subirse ya de manera inmediata. Entonces, esa planificación que uno hizo en el día, que uno dice, oiga, mi día hoy va a ser esto, 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 totalmente se desdibuja en algún momento. Entonces, ahí es cuando uno tiene que saber actuar. O sea, el día a día del programador no es como cualquier trabajo operativo. No es como, oiga, yo entro a las 7, empiezo a hacer esto, fabricar algo y sé que a las 5 ya soy una persona libre y hago lo que yo quiera. No, aquí en el día desarrollador tiene que estar disponible para cualquier tipo de situación que se presente. Como puede ser que sea un día totalmente tranquilo, que eso lo sabemos muchos desarrolladores, hay días que estamos en tranquilidad total, hay días que se nos pasa de todo. O sea, ahí sí como se dice, se cruzan todos los cables de todo. Empieza a Ok, fallar el desarrollo en producción, se presentan muchísimos casos de soporte, ese día toca entregar unos informes súper urgentes, no, o sea, no se puede uno eximir de algunas sesiones, entonces el día a día es muy variado, o sea, quiere decir que aquí todos los días uno no sabe con qué se va a encontrar, cada día es como una sorpresa nueva, a pesar de que parezca algo rutinario, para mí cada día es totalmente como una aventura distinta. Entonces, ok, yo simplemente, pues yo trato de no planificar tanto mi día, simplemente de pronto tengo en cuenta mi calendario, las reuniones que de pronto ya tengo ahí planeadas, pero sé que en el día a día habrá muchas cosas. Como puede ser que en 2 horas yo resuelva lo que tenía que hacer en todo el día y avancemos mucho, hay momentos donde en todo el día no se desarrolla absolutamente una sola línea de código porque hay que atender otros elementos. Entonces, esa es la particularidad que tenemos nosotros los desarrolladores, ¿no? De ok. pronto hay proyectos donde uno puede ser exclusivo, entonces uno tiene un poquito más de disponibilidad para atender ese proyecto. Hay casos donde uno pues tiene que abarcar múltiples proyectos. Entonces ahí ya le toca a uno segmentarse un poquito más. Ese es el día a Claro. día, ese es realmente como operamos nosotros los desarrolladores de software. Ok. Digamos que teniendo referentes como Elon Musk, que fue un desarrollador en sus inicios y hoy es un gran empresario, pues a nivel mundial, el hombre más rico en este momento eh, del mundo. A él lo entrevistaban en ciertos programas de televisión y le preguntaban eso, cómo es el día a día del hombre más rico del mundo, cómo era su día a día antes. Y él lo que menciona es que él no ha cambiado ese día a día. Entonces, que Ujú. él es un hombre que se levanta a las 4 a.m., hace ABC, tiene una agenda, tiene esto, eh, duerme muy poco, no duerme las 8 horas, duerme 4 horas, porque toca ser más productivo. O hay un montón, digamos que de elementos interesantes alrededor de estas grandes mentes en el mundo. Eh, y le pregunto, ¿eso pasa con los desarrolladores? ¿Hay desarrolladores también de esa manera? O lo que usted me cuenta es que de pronto no, se planifica algo, pero se rompe? Porque lo que yo he visto es que sí, cuando yo he tenido los equipos a cargo es que el desarrollador se planea mucho, en cualquier momento le cambiamos, le quitamos la silla y ¿qué pasó, ingeniero? ¿Por qué me hace esto? Es lo que yo he percibido con mis equipos de trabajo. ¿Cómo lo ve usted? ¿A usted le ha sucedido? ¿Usted tiene, digamos, algún algoritmo diario donde usted dice, me levanto a tal hora, hago esto, después esto, después esto? Y si sucede algo diferente, ¿usted se vuelve loco o qué pasa? No, digamos que como decía, yo trato de planificar en principio más las reuniones, pero yo no planifico tanto el orden de lo que voy a desarrollar, porque a veces ese proceso no surge así como tan mecánico, o sea, como tan
primero voy a programar este y voy a hacer este otro desarrollo. No, a veces es más como teniendo en cuenta, digamos, los tipos de requerimientos, a veces es más como de la motivación que uno mismo tiene. Oiga, yo tengo hoy como más ganas de desarrollar este módulo, me siento en más capacidad en este momento, capacidad cognitiva, mental, ¿cierto? Emocional, por así decirlo, en un punto dado. Y a veces me dedico de lleno solo a eso. Y tengo otros temas, puedo bajarlos yo en segundo plano, porque quiero enfocarme en este. Cuando ya sienta que este ya me funciona, ahí sí ya puedo empezar a tocar los otros temas al tiempo. Porque a veces eso de ser multitarea y picar aquí, pica allá, al final no cumple ninguno, o sea, al final ninguno de los elementos le va a salir bien. Entonces, hay ratos, hay momentos donde uno tiene que enfocarse, eso sí es claro, así sea media hora, pero si es media hora clave, uno puede sacar esos temas adelante y ya después puede atender otro tipo de temas. Porque, como le decía, hay días Ok, donde se crucen todos los cables, pero uno tiene que tratar de poder, digamos, determinar en un punto dado, oiga, me voy a enfocar en este tema y lo puedo sacar adelante. Ahora, yo, por ejemplo, soy una persona que madruga mucho, o sea, yo siempre trato de levantarme temprano, a veces me levanto a programar, ¿sí? Yo trato de, pues, hacer otro tipo de actividades, pero a veces yo me levanto con la convicción de que inicio temprano, a mí me gusta a veces programar de madrugada, porque a esa hora no me está molestando a nadie, ¿sí? En esa hora no tengo reuniones, no tengo nada, simplemente me concentro, si quiero puedo poner un poquito de música, pero me concentro, ahí sí yo de pronto trato de como documentar, ¿cierto? Oiga, de tal hora a tal hora quiero enfocarme en esto. Entonces yo trato que a esa hora no me interrumpa nada ni nadie y me trato de enfocar en ese tipo de situaciones. Porque sé que en el resto del día, probablemente a veces por las reuniones y otro tipo de actividades, pues ese desarrollo se puede estancar ahí. Entonces, para que los desarrollos realmente fluyan, a veces uno tiene que sacrificar un poco de su tiempo para que se pueda, digamos, sacar estos temas adelante. A veces eso ok, es una mentira, ¿no? El hecho de que yo de 8 a 5 alcanzo a desarrollar todo, a veces eso no es tan cierto. Por eso las claro. estimaciones que uno hace en esos cronogramas siempre se desdibujan. Yo a veces nunca he confiado en las estimaciones que uno hace, los cronogramas, porque cualquier pequeña interrupción que surja, inmediatamente todo el cronograma se desdibujó. Entonces, a veces eso simplemente es una pequeña estimación, pero uno nunca debe ceñirse por los cronogramas literalmente, porque eso jamás se van a Ok. poder cumplir. Eso sí Y, es inevitable. y ya para cerrar, ¿usted ha soñado con código? ¿Usted haya tenido como pesadillas de algo que no haya solucionado y por X o Y Sí, motivo claro. usted Todos, ve todos los números desarrolladores. binarios, usted ve, no sé, ¿sí? ¿lo ha pasado? Sí, pues yo, por ejemplo, en alguna época era de los que dejaba mi libreta en la mesita de noche y si me imaginaba algo con el código, lo anotaba, porque no me da tiempo mientras prendía el equipo, tal cosa. ¿Sí? Entonces era como anotar rápidamente alguna idea. No era necesariamente un código, pero sí una idea para llevarla a cabo después, en el momento que uno ya se levanta y, esta es la idea. Porque a veces pasa eso. Es más, uno estando en la ducha en cualquier punto, a veces uno piensa en ese código, le da vueltas hasta que dice, oiga, yo no lo había visto por este otro lado. Ahora, algo importante, no siempre hay que ceñirse en que uno es el que sabe todo. A veces es bueno que un segundo ingeniero le ayude a uno a tener otra mirada, un segundo desarrollador, porque a Claro, veces uno se sesga, eso es lo que pasa a veces, ¿no? Uno se sesga en un punto y es bueno que tener otra segunda mirada que de pronto le ayude a decir, oiga, mire, es que usted de pronto aquí le faltó esto, le faltó lo otro, o usted está repitiendo algo. Eso sucede mucho, eso es lo más común en el término de desarrollo. Por eso es bueno en desarrollo uno poder trabajar en equipo. Trabajar en equipo le ayuda a uno a que no sesgarse en ese tipo de elementos, ¿no? No quedarse uno como bueno, 3, 4 horas bloqueado y al final el error era algo muy sencillo de solucionar. Pero pues unas veces se enceguece en elementos muy simples y no los ve, lastimosamente. bueno, excelente. Bueno, yo creo que ya con esto, ingeniero, podemos dar cierre a este nuevo episodio de los mitos de los desarrolladores de software. De verdad que nuestra charla estuvo súper interesante. Esperamos que todos hayan aprendido de estas experiencias, porque lo que les estamos contando acá son experiencias vividas, experiencias reales. Yo creo que en otro episodio les vamos a contar en las empresas en las que hemos trabajado, sería bueno, en el tipo de proyectos que se han desarrollado, que se han liderado. Y esto se hace con el objetivo de que pues aprendamos, de que la comunidad crezca, ¿cierto? Y que entendamos de alguna u otra manera, no tan académica, sino un poco más charlada, eh, todos los aprendizajes que hemos tenido, pues, a través de la experiencia, de los años y de cada uno de los proyectos.
Entonces les deseamos una feliz noche. Muchas gracias, ingeniero, como siempre, y que tenga una feliz noche. Bueno, ingeniero Oscar, muchas gracias. Que Esté esté muy muy bien. bien, muchas gracias.